Horas antes de la cruz, Jesús cayó rostro en tierra en el huerto de Getsemaní. Con lágrimas y profunda agonía, le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la serie A la sombra de la cruz. Al observar esta escena, descubriremos cómo Jesús enfrentó el sufrimiento y qué nos enseña su ejemplo cuando atravesamos nuestras propias pruebas. Acompáñanos en esta lección titulada Enfrentando Getsemaní como nuestro Salvador. En uno de sus comentarios del Antiguo Testamento, Philip Ryken contó la historia real de un niño que tenía una hermanita que necesitaba una transfusión de sangre. Ambos habían nacido con la misma enfermedad, pero el niño la había superado 2 años antes. Y ahora la única esperanza de vida para la niña era recibir sangre de alguien que hubiera vencido esa enfermedad. Como ambos compartían ese raro tipo de sangre, el niño era el donante ideal. Finalmente el médico y los padres se sentaron con él y le preguntaron si estaría dispuesto a darle su sangre a María, su hermanita. Al principio, su labio inferior tembló un poco, pero luego respiró hondo y dijo: «¿Por mi hermanita? Claro que sí». Poco después llevaron a ambos a la sala del hospital. La niña estaba pálida, muy débil. Su hermano fuerte y saludable. Ninguno habló, pero cuando comenzó la transfusión, él la miró, le sonrió, y cuando el procedimiento estaba por terminar, el niño rompió el silencio finalmente, y con una voz temblorosa y llena de temor, le preguntó al doctor: «¿Y entonces cuándo voy a morir?». Solo en ese momento los adultos se dieron cuenta de que no le habían explicado bien el procedimiento. Allí fue que entendieron por qué estaba temblando cuando aceptó donar su sangre. Y es que él pensaba que el médico le estaba pidiendo toda su sangre. Pero aquí está lo extraordinario, y es que por amor, él había estado dispuesto a entregarlo todo. Estamos a punto de llegar a una escena donde el amor de Cristo por nosotros se revelará con una determinación así de profunda, pero con consecuencias infinitamente más trascendentes. ¿Has pensado alguna vez que Jesús no confirmó su decisión de derramar su sangre cuando llegó al Calvario? La confirmó en el jardín de Getsemaní. Mientras el primer Adán, el fundador de la raza humana, fracasó y no hizo la voluntad de Dios en el jardín del Edén, Jesús, quien es llamado en el Nuevo Testamento el postrer Adán, el fundador de una nueva humanidad, triunfará haciendo la voluntad del Padre en otro jardín. Observemos este momento juntos. Lucas lo registra en el capítulo 22 de su Evangelio. Jesús, ya ha salido del aposento alto, se dirige ahora fuera de las murallas de Jerusalén junto a sus 11 discípulos. Descienden por el valle, cruzan el arroyo de Cedrón y luego suben hacia uno de los lugares favoritos de Jesús. Retomamos el relato en el versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús se dirige allí porque sabe que Judas sabrá exactamente dónde encontrarlo. De hecho, Judas probablemente regresaría primero al aposento alto. Lo normal habría sido que el grupo permaneciera allí por el resto de la noche, durante la cena de Pascua, pero Jesús sale de Jerusalén antes de que Judas vuelva con los soldados. ¿Por qué? Porque él todavía quiere pasar más tiempo preparando a sus discípulos. Todavía quiere apartarse para hablar con el Padre. Además, Jesús tiene sus propios planes para el momento y el lugar de su arresto. Así que él no está escapando, no está intentando esconderse para siempre,
De hecho, si hubiera querido desaparecer o abandonar Jerusalén, fácilmente podría haberlo hecho ahora. En cambio, él simplemente está retrasando el momento de su captura hasta el lugar determinado, este huerto llamado Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Probablemente había una prensa de olivas entre aquellos olivares. De hecho, es posible que estuviera dentro de una cueva cercana, que hoy la han convertido en una pequeña capilla. Uno puede ir allí hoy y detenerse y reflexionar sobre lo que ocurrió en ese mismo lugar. Observa ahora el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: «Orad, que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. El Evangelio de Marcos añade algunos detalles más, y dice: «Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse». Así que imagina la escena. Ellos llegan a este huerto, a este olivar, y Jesús deja allí al grupo de discípulos, pero invita a Pedro, Jacobo y a Juan a acompañarlo más adentro. Uno de los motivos por los que Jesús invitó a Pedro a acercarse más al huerto tiene que ver con lo que dice aquí en el versículo 40. «Orad que no entréis en tentación». O sea, Jesús no está diciendo que la oración nos mantiene alejados de toda tentación. Está diciéndonos que la oración evita que enfrentemos la tentación desprevenidos y caigamos en ella. Porque la falta de oración produce debilidad espiritual. Mira, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, comenzamos a preparar el escenario para una caída espiritual. Después de que Jesús le advirtió a Pedro, Jacobo y Juan que venía la prueba, los otros evangelios nos cuentan que se quedaron dormidos. Y no una vez, sino 3 veces. O sea, 3 veces Jesús le dice a Pedro: «Escúchame, necesitas orar más». Y Pedro en esencia responde 3 veces: «Yo lo que realmente necesito es dormir un poco más». Mira, Pedro no cayó en la tentación de negar a Jesús primero en el patio del sumo sacerdote. Él ya había empezado a caer en el aposento alto y ya había colapsado espiritualmente en el huerto de Getsemaní. Pedro está viviendo bajo la ilusión de que Jesús quizás necesita orar, pero él no. O sea, cree que está preparado para cualquier cosa. Y ¿sabes qué? Nosotros también sufrimos de esa misma ilusión temporal. Hasta que Dios nos lleva a un punto donde descubrimos que no tenemos nada, excepto la oración. Que por nuestras fuerzas no podemos, que dependemos completamente del Señor. Mira, si no estás orando, no es porque no sepas cómo hacerlo. Es porque piensas que no lo necesitas. Hasta que sucede algo que te recuerda que será mejor que empieces a orar. Corrie ten Boom, una creyente que sobrevivió a los campos de concentración nazi, solía hacer esta pregunta tan confrontadora: ¿es la oración tu rueda de auxilio o tu volante? Mira, Jesús no trajo a estos hombres al huerto para que lo protegieran ni simplemente para hacerle compañía. Los trajo para enseñarles. Porque Él va a mostrarles indirectamente cómo atravesar sus propias noches en Getsemaní. Quizás tú estés atravesando uno de esos momentos incluso hoy. Tal vez estás luchando con la voluntad de Dios, con el plan de Dios para tu vida, con algo que Él permitió, algo que Él decidió no darte, algún deseo, algún sueño, incluso alguna necesidad que parecía legítima. Entonces, ¿cómo puedes atravesar tu Getsemaní? Observemos cómo lo hizo el Señor. La manera en que Jesús enfrentó esta hora va a responder nuestra pregunta. Primero, allí observamos la intimidad del Señor con su Padre.
Fíjate en la primera palabra de la oración del Señor en el versículo 42. Él dijo, Padre. El Evangelio de Marcos lo registra así, Abba Padre. Marcos 14:36. No pases por alto este término tan íntimo. Aún en medio de su angustia y su soledad, Jesús nunca perdió de vista su completa dependencia y su comunión personal con Dios el Padre. Abba es una expresión aramea de profundo afecto y cercanía. Algunos intentan traducir esta expresión como papito o papi. Bueno, la idea detrás de esta expresión aramea no es que Jesús estuviera hablando como un niño pequeño. La idea es cercanía, confianza, intimidad personal. Era una manera profundamente personal de dirigirse al Padre, como si dijera, Padre mío. Y eso es tan importante, porque Getsemaní no lleva a Jesús a preguntarse, ¿de verdad eres mi Padre? ¿De verdad te importo? Si te importo, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero muchas veces cuando nosotros pasamos por Getsemaní, cuando atravesamos esos momentos y temporadas difíciles, sí nos llevan a esas conclusiones equivocadas. Pensamos que el dolor o el sufrimiento significan que Dios nos abandonó, que si estamos sufriendo entonces Dios debe estar ausente. Pero Jesús nos muestra aquí que en medio de su agonía tan profunda, el Padre no estaba ausente, el Padre estaba actuando. Y nosotros también podemos aferrarnos a esa misma verdad. Padre, yo sé que tú eres mío, y yo sé que no me has dejado solo. Así que en esta primera palabra vemos la intimidad del Señor con su Padre. Observemos ahora una segunda característica de la manera en que Jesús enfrentó esta hora, y es la honestidad del Señor en medio de su lucha. Leamos otra vez el versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Nota que Jesús se refiere a todo lo relacionado con la crucifixión como esta copa. Eso era una imagen profética del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 51, la copa representa la ira de Dios contra el pecado. En Jeremías, la copa contiene el vino de la ira divina. Varios profetas describen a naciones malvadas como Edom y Babilonia bebiendo la copa de la ira por causa de su pecado. Y escucha bien, Jesús no está actuando aquí. Él no está intentando aparentar emociones humanas. Tampoco es una especie de robot tratando de simular sufrimiento. Eso es real. Jesús posee naturaleza divina, pero también naturaleza humana. Es 100% Dios, 100% hombre. Ese es el misterio de la encarnación. Marcos registra que Jesús dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». La copa que estaba a punto de beber incluía cosas como el dolor de la traición, el abandono de sus amigos, la humillación de ser vendido por 30 piezas de plata, lo que es el precio de un esclavo lisiado en aquella época, el rechazo de su propio pueblo por el cual antes había llorado, el insulto supremo de escuchar a Israel declarar delante de Pilato, «No tenemos más rey que César». El peso de cargar con nuestro pecado. Él, quien era el hombre perfecto y sin pecado, estaba a punto de cubrirse con nuestros pecados. Los horrores físicos de la cruz, que era la forma más cruel de morir, y aún la separación de la comunión que había disfrutado eternamente con su Padre. Esa copa estaba mezclada con miles de dolores más que nosotros jamás podremos comprender por completo. Jesús moriría por nosotros, moriría en lugar de nosotros, y moriría cargando nuestro pecado, completamente cubierto por nuestra culpa. Como escribe Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mira, el hecho de que Jesús luche honestamente aquí solo confirma su verdadera humanidad.
El autor Ralph Davis escribió hace poco que si entendemos, aunque sea una parte del contenido de esa copa, entonces el deseo de Jesús de evitarla no demuestra debilidad, sino perfección. O sea, Él retrocede delante del pecado. Mira, sería como obligarte a entrar con ropa blanca impecable a un pantano lleno de lodo y suciedad. Naturalmente retrocederías. La reacción de Jesús es santa. De hecho, sería aún extraño si no se estremeciera delante de esto. Jesús está a las puertas de cargar sobre sí toda la suciedad, toda la corrupción de cada pecado imaginable. Y agoniza por eso. Quizá alguna vez hayas visto esa famosa pintura de Jesús orando en el huerto. Está arrodillado junto a una gran roca, con el cabello perfectamente ordenado, las manos cuidadosamente cruzadas, y hasta un poco de luz alrededor de su cabeza mientras mira serenamente al cielo. Si tienes esa pintura en casa, no la quites. Tal vez Jesús oró así en otra ocasión, pero no aquí, definitivamente. El Evangelio de Marcos nos da más detalles de este momento y escribe: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Marcos utiliza un tiempo verbal que da la idea de una acción continua. Hebreos 5 describe esta misma escena y dice que Jesús oró con gran clamor y lágrimas. Mira a tu Salvador, luchando con el plan de salvación que Él mismo había diseñado. Obsérvalo ahora, cómo agoniza por todo lo que eso implicaba. Él cae, Él clama, Él ora. Él tambalea y vuelve a caer y vuelve a orar y vuelve a llorar delante del Padre. No nos sorprende entonces que Lucas añada aquí en el versículo 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Todavía no era el momento de morir. La presión física, emocional y espiritual sobre Jesús era tan intensa que ningún ser humano podría soportarla por sí solo. De hecho, la agonía era tan profunda que Lucas, el médico, es el único evangelista que añade lo que dice en el versículo 44. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas utiliza la palabra como, lo que podría indicar que el sudor caía tan pesado y tan espeso que parecía sangre, pero también es posible que Lucas estuviera describiendo una condición que hoy la medicina conoce como hematidrosis. Y es que bajo un nivel extremo de angustia, pequeños vasos capilares debajo de la piel pueden romperse, mezclando sangre con sudor. Eso parece ser lo que ocurre aquí. No es extraño entonces que Dios enviara un ángel para fortalecer al Señor. Mira, aquí vemos a Jesús en toda la realidad de su humanidad, luchando honestamente, sufriendo profundamente, y sin embargo decidiendo seguir adelante. El primer Adán pecó, y Dios lo condenó a trabajar con el sudor de su frente. Pero este segundo Adán, con el sudor cayendo de su frente, decide cargar la condena y quitar la maldición. Hasta aquí hemos visto la intimidad del Señor con su Padre, la honestidad del Señor en medio de su lucha. Finalmente observemos ahora la humildad del Señor en su sumisión. Jesús termina su oración, volviendo al versículo 42, y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Has pensado alguna vez que tu salvación eterna depende de este mismo momento y de esta palabra? Pero, Padre, no quiero beber esta copa, no quiero experimentar todo su horror, todo lo que eso significa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero, esa palabra lo cambió todo.
porque esta copa ya no representa solamente agonía, representa victoria. Aleluya, Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras estudiaba este pasaje, pensé en la cantidad de veces que usamos la palabra copa. Tomamos la copa de la Santa Cena como un recordatorio de la sangre derramada del Señor. Participamos de ella con gratitud y gozo. Pero me llamó la atención que en muchas partes del mundo una copa representa victoria. En muchos deportes el trofeo del campeón es una copa. Mira, Jesús experimentó toda la agonía de esta copa, pero esta copa terminaría convirtiéndose en su victoria sobre nuestros enemigos, el pecado, Satanás, la muerte, la tumba. Esta copa de abandono hizo posible nuestra copa de aceptación. Esta copa de rechazo nos entregó la copa de la redención. Esta copa de dolor se convirtió en nuestra copa de alabanza. En cierto sentido, esta copa se convirtió en la copa de victoria del Salvador, y ciertamente en la copa de nuestra salvación. Entonces, para concluir, ¿cómo puedes atravesar tu propio Getsemaní? Ese momento difícil que quizás estés enfrentando hoy. Ese lugar donde Dios tal vez te ha puesto y parece querer mantenerte más tiempo allí del que quisieras. Permíteme darte algunas verdades finales mientras aprendemos a responder como nuestro Salvador. Primero, recuerda que los amigos pueden darte ánimo y consuelo, pero nunca deben reemplazar a tu Padre Celestial. Muchas veces les contamos nuestros problemas a todos menos al Señor, y sinceramente nuestra mayor necesidad es Él. Segundo, recuerda que la oración no existe para convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino para alinear nuestra voluntad con la suya. Más temprano, en nuestro estudio de Lucas, vimos que Jesús nos enseñó a orar, y Él no nos enseñó a pedir que nuestra voluntad se hiciera en el cielo. Nos enseñó a pedir que la voluntad del Padre se haga aquí en la tierra. Tercero, recuerda que la intimidad con Dios no necesariamente elimina el sufrimiento, pero sí demandará que nos sometamos a Él. Llega el momento de decir como el Señor: Padre, no quiero esta copa. No me gusta, no es lo que esperaba. Pero si no hay otro camino, si esto es realmente lo que tú quieres, entonces no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando llegue tu hora de necesidad o tentación, cuando quieras derramar delante de Dios tus cargas más profundas, tus deseos, frustraciones y tristezas, cuando sientas que el suelo se mueve debajo de tus pies, el lugar donde debes ir es a Getsemaní. El pastor Philip Yancey cuenta la historia de unos amigos de su familia. Era una pareja con 2 hijos, Paula y José. Ambos habían nacido con fibrosis quística. Por más que comían, seguían siendo extremadamente delgados. Tosían constantemente, les costaba respirar. 2 veces al día su madre, Megan, debía golpearles el pecho para ayudarles a expulsar la mucosidad acumulada. Pasaban varias semanas cada año en el hospital y ambos crecieron sabiendo que probablemente morirían antes de llegar a ser adultos. José era un muchacho brillante y alegre. Murió a los 12 años. Paula, sin embargo, logró vivir mucho tiempo más del esperado. Sobrevivió varias crisis médicas durante la secundaria y finalmente llegó a entrar a la universidad. Parecía fortalecerse en lugar de debilitarse, así que la familia comenzó a pensar que quizás sí llegaría el milagro. Pero el milagro no llegó. La última vez que Paula estuvo hospitalizada, las cosas ya no iban bien. Fue entonces que le dijo a su madre: «Mamá, ¿te acuerdas de esa frase?
Era una cita de William Barclay que su pastor había mencionado hace poco, y era: la perseverancia no es solamente soportar algo difícil, sino transformarlo en gloria. Paula le dijo: mamá, eso es lo que quiero hacer. Su compromiso con Cristo siguió siendo evidente hasta el final. En una ocasión, el presidente de su universidad fue a visitarla y le preguntó si había algo específico por lo que pudiera orar. Paula estaba demasiado débil ya para hablar, así que pidió que le explicaran esa frase al presidente y que él orara para que ese sufrimiento pudiera transformarse en gloria para Dios. Paula murió pocas semanas después, a los 23 años. Pero ella perseveró y dejó detrás de sí un testimonio para la gloria de Dios. Así es como debes atravesar tu Getsemaní. Y mientras lo haces, descubres una intimidad renovada con el Padre y una nueva humildad al rendirte a su voluntad. Aquí es donde aprendemos y volvemos a aprender a decir: pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Señor, las cosas no salen como esperaba, pero los problemas siguen acumulándose. Pero, Señor, nada parece funcionar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es tomar una copa de dificultad y con el tiempo ver cómo el Señor la transforma en una copa de victoria. Y al final, toda la gloria le pertenece a tu Padre Celestial. ¿Permitirás que Dios transforme tu copa de dificultad en una oportunidad para darle gloria? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Enfrentando Getsemaní como nuestro Salvador. Si estás atravesando una prueba difícil, una temporada de sufrimiento o una situación que te cuesta entender, queremos animarte a que nos escribas. Nos gustaría conocer tu historia, responder tus preguntas y orar por ti. Visita sabiduriainternacional.org/contacto y comparte con nosotros cómo podemos acompañarte espiritualmente. Te esperamos en nuestro próximo programa, mientras continuamos recorriendo juntos el Evangelio de Lucas aquí en Sabiduría para el Corazón.